Lucas 10, versículo 38, 39, 40, 41 y 42. ¿Lo tenemos? Vamos a leerle esta palabra juntos, hermanos. Por favor, juntos vamos a darle lectura a esta pequeña porción de la palabra. ¿Listos? Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hablemos de estas dos mujeres. Hablemos de María y hablemos de Marta, las cuales sabemos, hermanos, que eran hermanas de Lázaro, aquel a quien Jesús, en la narración del Evangelio de San Juan capítulo 11, había resucitado, y a consecuencia de la resurrección de Lázaro, la Biblia dice que mucha gente había creído en Jesucristo. Por cierto, hermanos, es interesante esto que les voy a decir. En el Evangelio de San Juan, usted no va a encontrar la palabra arrepentimiento. Eso no significa que no esté bien. Porque el principal objetivo de Jesucristo, según el punto de vista de Juan, era que la gente creyera en Él. Después juntamos el asunto de creer, tener fe en Jesús, y luego el arrepentimiento, que son los dos vínculos necesarios para la salvación. Pero solamente le estoy dando un dato, por este dato no voy a cobrar. Vamos a los textos. Así que hablemos de María y de Marta. ¿Con quién nos identificamos nosotros? ¿Cuántas Marías? No levante la mano. Pero ¿cuántas Marías hay aquí, en este recinto? ¿Y cuántas Martas hay aquí en este recinto? Ya iba a levantar la mano, ¿verdad? ¿Cuántas Marías hay en este recinto y cuántas Martas hay en este recinto? ¿Con quién más nos identificamos nosotros? Pero más que esto, ¿con quién deberíamos de identificarnos? Hay un dicho que dice de la siguiente manera, y eso es muy cierto. Una vez le oí esta frase del misionero Tomás Gómez, y decía de la siguiente manera: un sillón de esos que se mece uno, decía él, ese sillón solamente te mueve, porque sí te mueve, ¿no es cierto? El sillón sí nos mueve, pero la pregunta es esta: ¿hacia dónde nos lleva? No nos lleva hacia ningún lugar. Es decir, estamos en movimiento, pero no nos lleva absolutamente a ningún lugar. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que de alguna o de otra manera nos identificamos tanto con María, pero también temo decir que muchos de nosotros más nos identificamos con Marta
que con María. Veamos. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea. Esta aldea, de alguna manera, hermanos, tiene que ser en la región de Betania, porque allí era donde vivía María, Marta y Lázaro. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta, ¿qué fue lo que hizo, hermano? Le recibió en su casa. Hasta ahí va bien el asunto. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenemos que entender, hermanos, ya ustedes y yo sabemos que parte de la cultura era que la gente era hospedadora. No solamente la gente era hospedadora con solamente el hecho de venir y que descansara un ratito. No, hermano. La costumbre de aquellos años, en esas regiones, la costumbre, hermanos, era proveerles absolutamente todo: almuerzo, comida, cena, agua, tantas y tantas cosas. Y al siguiente día, escuche bien, y al siguiente día, cuando ya el viajero estaba listo para irse, la costumbre era que de alguna manera le insistía que se quedara otro día. Y luego el viajero se quedaba ese día, y al siguiente día el viajero ya quería emprender su viaje, y los hospedadores le insistían a que se quedara otro día. Era tanta el asunto de la hospitalidad, hermanos. Por eso Jesucristo reclamaba en algunas ocasiones, cuando fue a comer a casa del fariseo, cuando viene una de estas mujeres y derrama el perfume de alabastro, de nardo puro, y le reclama a aquel hombre y le dice: porque no me lavaste los pies ni me diste beso. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María. En el griego María, en el hebreo Miriam. Es exactamente el mismo nombre. En el hebreo Miriam, que es traducido a lo que conocemos nosotros como María, la hermana de Jesús, María, la hermana de Moisés en el Antiguo Testamento, que es exactamente el mismo nombre, Miriam o María. Así es que Miriam también te llamas María. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, y aquí vamos a empezar a hablar de las virtudes de esta mujer, la cual, ¿qué hizo, hermanos? Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Vamos a detectar en primer lugar qué fue lo que hizo María, hermanos. Miren, el versículo dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, ¿cuál es la primera palabra que aparece ahí, hermanos? Sentándose. ¿Qué ha hecho usted en esta mañana? ¿Está? Sentado. Es decir, yo veo aquí que usted está sentado y que usted está sentada. Pero no puedo ver dónde anda su mente. Su cuerpo, a la verdad, está aquí, ¿cómo? Sentado. Pero yo no sé si usted esté pensando en otras cosas, porque no soy ni mentalista ni nada por el estilo. Yo no sé realmente si usted está pensando en este momento, ojalá y el pastor termine pronto, porque voy a salir con bastante hambre. O yo no sé si usted esté pensando, ojalá y termine antes de las 12 porque quiero ir a ver el partido de fútbol. O yo no sé si usted esté pensando, ojalá ya termine, aunque acaba de empezar, ¿verdad? Yo no sé si usted realmente está aquí, como comúnmente se dice en 1 Tesalonicenses, el espíritu, el alma y el cuerpo. No sé realmente, yo puedo ver su cuerpo que está sentado. María, hermanos, en otras palabras, estaba sentada. Y cuando María se sentó, yo quiero entender lo siguiente, hermanos, que cuando María se sentó, se despreocupó.
Eso es lo que debe de hacer usted cuando venga a la casa de Dios. Debe de venir y debe de sentarse y despreocuparse. ¿Por qué, pastor, debo de despreocuparme? Porque ahorita lo que nos interesa, y cada vez que usted venga a la casa de Dios, lo que debe de interesarle a usted es oír la palabra de Dios. Y María entonces, hermanos, vino y se sentó. Dicho de otra manera, se despreocupó totalmente. Cuando Pablo llegó a determinada región en el libro de los Hechos, dice la Biblia que había una mujer, el cual Dios abrió el corazón de ella para que recibiese la palabra, una mujer llamada Lidia. Iba y se sentó y empezó a escuchar la palabra que Pablo estaba compartiendo. Se sentó. Pero no solamente se sentó, dice el versículo, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué cosa hacía, hermanos? Oía. Y ese término, hermanos, esa palabra, la Escritura me está diciendo que María estaba como, hermanos, estaba atenta. Estaba atenta a la palabra de Jesucristo. ¿Por qué María estaba atenta a la palabra de Jesucristo, hermanos? Bueno, si usted va al capítulo 4 y al versículo 32, vamos a encontrar la razón. Al capítulo 4 y el versículo 32, no me pierda esta la porción original. En el capítulo 4, en el versículo 32, solamente para darlo como una referencia dentro de todos los textos que hay en los evangelios, dice en el versículo 32, desde el 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y luego dice el 32, léalo conmigo, dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era, ¿con qué cosa dice? Porque su palabra era con autoridad. Cuando el texto dice, y se admiraban de su doctrina, significa que se admiraban de su enseñanza, de lo que él les compartía. De tal manera que la gente, cuando oía la palabra de Jesucristo, hermano, note, inmediatamente detectaba la diferencia entre la palabra de los fariseos y la palabra de Jesucristo. Inmediatamente detectaban la diferencia, mientras que los fariseos decían, pero no hacían, Jesucristo hacía y decía. Y se admiraban de su enseñanza, porque su palabra, dice el texto, porque su palabra era como, hermanos, con autoridad. Así que ahora yo entiendo por qué María primeramente llega ahí, se sienta. Cada vez que usted sale de su casa, hermano, hermana, viene con la ilusión a ver que Dios me puede enseñar hoy a través de su palabra. Amén. Cada vez que salimos de casa venimos con la intención de ser enseñados y de ser nutridos por la palabra, y llego y me siento y empiezo a escuchar la palabra del Señor. Dice el texto que oía. Esto significa entonces, hermanos, que estaba atenta. Su espíritu, su alma y su cuerpo, todo su ser, hermanos, estaba concentrada en las palabras que salían de la boca de Jesús. Ahora, quiero decir una cosa. La Biblia no nos dice qué palabras Jesús le compartía a María. Pero las únicas palabras que Jesucristo compartía a la gente eran las palabras de su Padre. Era la voluntad de su Padre. Todo lo que la gente escuchaba eran palabras de su Padre. Esta, entonces, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús,
Tal vez el término a los pies de Jesús, yo le pregunto una cosa, ¿quién estaba más cerca de Jesús? Hablando físicamente. María. María estaba no solamente atenta, sino que María estaba, no había otro lugar más cerca de Jesús que ella misma. Y oía, estaba atenta, dice el texto, oía su palabra. Y esto me dice a mí que cuando dice el texto que oía su palabra, que no atendía a nadie más, no atendía absolutamente a nadie más, y posiblemente, escúcheme bien, aunque esto no dice la Escritura, y posiblemente en alguna de esas de repente pasaba Marta haciendo el chanclazo más duro para que María la oyera. ¿Pero qué hacía María? Oía la palabra de Jesús. Hasta que llegó un momento en que Marta no se aguantó. ¿Verdad que sí? Llegó un momento en que Marta no se aguantó. Porque veía a María tan entregada y tan atenta a la palabra. Tal vez Marta veía, o la misma María se deleitaba en oír la palabra de Dios. Nos deleitamos, hermanos, cuando oímos la palabra de Dios. Debe de ser un deleite para nosotros. Mire, cuando la palabra es de consolación, pero también cuando la palabra es de exhortación, también cuando la palabra es de amonestación. Que el justo me castigue será un excelente bálsamo, dice la palabra del Señor. Una delicia, lo que dice el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Como consecuencia, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿En base a qué, hermanos? En base a la palabra de Dios. En base a la palabra de Dios. Tal vez nosotros como creyentes, inclusive ya como creyentes, podemos poner muchos pretextos para no estar atentos y para no oír la palabra de Dios. Uno de esos pretextos puede ser el hecho de que estoy muy cansado porque me desvelé anoche. Pero ¿quién le mandó que se desvelara anoche? Yo estoy seguro que si yo les dijera de acá detrás del púlpito, todos absolutamente se tienen que desvelar, nadie lo haría. Porque es nuestra naturaleza. Siempre rebelarnos a qué, hermanos. Siempre rebelarnos, siempre ir en contra de lo que se dice con fundamento. Es que no es mi culpa que ustedes estén durmiendo cuando oyen la palabra del Señor. Es más, déjenme decir una cosa. Dios está con nosotros y entre nosotros. Amén. Pero ¿cómo estaba María, hermanos? Estaba despreocupada. No había otra palabra para María que estar atenta a la palabra. Estar atenta. Se deleitaba, se gozaba, disfrutaba el oír la palabra del Señor, así como cuando usted disfruta unos camarones. Disfrutaba y era una delicia para ella oír la palabra de Jesucristo, así como usted disfruta el pozole. O los tamales o lo que sea. Se deleitaba, se gozaba. Allí estaba aquella mujer. No atendía a nadie más. Inclusive alguna insinuación por parte de Marta para que le ayudara.
Además, si ustedes van conmigo al versículo 42, vamos a encontrar otra cosa más en el versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria. Y María, ¿qué dice? Ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, déjenme hablar de otra cosa aquí que aparece en este versículo 42. Así que María ha escogido, ¿qué cosa? La buena parte. ¿Qué significa escoger la buena parte? Lo mejor. Voy a un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Usted va a comprar algo al súper. ¿No es verdad que usted escoge? ¿Qué va a escoger? ¿Cuántos de ustedes llegan y pagan 25 pesos por tomates podridos y echados a perder? Y llega bien contento a la caja, por favor me cobra esos tomates bien podridos. ¿Verdad que no? Siempre empezamos a hacer a un lado lo podridito, lo que no sirve, y empezamos a poner aparte lo que sirve. María escogió la buena parte. Dice el texto que escogió la mejor parte. Esto significa que ella decidió. Ella decidió. Usted en esta mañana decidió venir y oír la palabra. ¿Amén? Amén. Así que yo le doy gracias a Dios por eso, porque usted decidió, usted escogió, y sin lugar a duda enfrente de usted había otras necesidades, había otros compromisos enfrente de usted, y usted ¿qué fue lo que hizo? Decidió. A lo mejor era importante dentro de su vida, dentro de su familia, a lo mejor era importante otras cosas, pero déjeme decir una cosa, María escogió, y muchos de nosotros, hermanos, tenemos que aprender a escoger lo bueno. Tenemos que aprender a escoger lo bueno. No desde el punto de vista de nosotros, sino desde el punto de vista de Dios. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Note, la cual no le será quitada. Es que habiendo visto de alguna manera algunas pequeñas características de María, ¿cuántos de nosotros nos identificamos con María? Por lo pronto hay una que hemos escogido, la buena parte. En este momento hemos escogido la buena parte. Hemos escogido esta parte. Vamos a los textos una vez más ahora para ver qué nos enseña Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el versículo 40? Ya hemos aprendido lo que significa esa frase, ¿no? Esa palabra. Que todo iba bien en la narración. Mas cuando aparece la palabra pero, ¿qué significa? Que cambia absolutamente todas las cosas. Cambia completamente. Pero Marta, ¿qué dice, hermano? Se preocupaba. ¿Cuántas preocuponas hay en esta mañana? ¿Cuántos preocupones hay en esta mañana? ¿Cuántos preocupados? Pastor, acuérdese que la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Eso es cierto, tiene mucha razón. Pero ¿a dónde le llevó la preocupación, hermanos? A Marta.
Pero Marta se preocupaba. ¿De qué se preocupaba Marta, hermanos? Con quehaceres. ¿Esto dice el texto, hermanos? ¿Con quehaceres? No, dice con muchos. Ahora mi pregunta es esta, ¿por qué? ¿Por qué con muchos quehaceres? Una, porque lo estaba haciendo sola. ¿Cuántos cree usted que Marta recibió en su casa? ¿Solamente a Jesús? Por lo menos, escuche bien, por lo menos a 12 personas y a Jesús. En total, 13 personas. ¿Se imagina a una ama de casa, a una sola ama de casa, preparando la comida o preparando la cena para 11 hombres que llegan tal vez después de una jornada de trabajo, no sé, sembrando o tal vez cortando la caña? ¿Se imagina usted la desesperación de esos hombres? ¿Cuál es la desesperación de esa gente? Normalmente Jesucristo iba a las diferentes aldeas y a las diferentes regiones, normalmente iba a pie con los suyos. Así que después de una jornada, sin lugar a duda, Jesucristo, como siendo hombre, teniendo necesidad también física de comer, y los mismos discípulos de Jesucristo, sin lugar a duda, hermanos, llegaron con un filo tremendo. Hermano, ¿alguna vez se ha espantado, por ejemplo, cuando le sirve la comida a su esposo y le sirve una y dice, dame más? Y luego otra vez. ¿Y qué le dice usted? Bueno, te tienen amarrado, ¿qué? Así que yo quiero utilizar esta frase. ¿Tenía razón Marta de estar afanada? ¿Sí o no? Sí. Pastor, entonces, ¿por qué Jesús le llama la atención a Marta? Es otra cosa, pero ahorita lo vamos a ver. Pero Marta tenía razón. ¿En qué, hermanos? Tenía mucho trabajo. Pobrecita de Marta, tenía mucho trabajo. Estaba tan preocupada, estaba tan afanada. A lo mejor quería presentarles una muy buena comida a Jesucristo y a los suyos. ¿Eso es malo? ¿Qué es lo malo? ¿En qué consiste el error? Y aquí quiero hacer un comercial. En aquellos años, ya gracias a Dios ahorita ya no se ha dado eso, pero hace algunos años atrás, de repente algunas hermanas de nuestra iglesia no venían a los cultos de escuela dominical porque les tocaba dar la comida a los estudiantes. Y se quedaban en casa porque iban a preparar la comida para los estudiantes del Instituto Bíblico. Ahora, ¿es malo compartir la comida con los estudiantes del IBB? No es malo. Es una bendición para usted. Si usted no lo ha hecho, está perdiendo de bendición. Pero todo tiene un orden. ¿Verdad que sí? Todo tiene un orden. Primero es venir y oír la palabra. ¿Cuál fue el problema aquí? El problema no fue que Marta fuera hospedadora.
El problema de aquí, hermanos, fue que Marta invirtió las prioridades. Así que tenemos prioridades nosotros. Y nosotros, hermanos, actuamos en la manera que consideramos las prioridades. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, dijo: Señor, ni tan siquiera le dijo a María, sino que fue directamente con el Señor pensando, escuche bien, pensando esto: si yo le digo al Señor que María me ayude, entonces el Señor, ¿qué cosa? Entonces el Señor le va a decir a María: levántate, María, por favor. Mira, ¿no ves cómo tu hermana anda tan afanada y tan preocupada? Por favor, levántate y ves a ayudarle. Por eso Marta se atrevió a decirle primeramente a Jesús. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Siempre lo hemos dicho y lo volveremos a decir, hermano. Todo lo que nosotros hacemos aquí es voluntario. ¿De acuerdo? Todo es voluntario. Pero a veces los que son más, decir yo hago esto y yo aquello, llega un momento en que de repente los hermanos que tienen iniciativa para hacer las cosas, tal pareciera que llega un momento en que dicen: bueno, yo ya hice, ¿y quién más lo va a hacer? Cuando recientemente ganamos para Cristo unos varones en el estado de Veracruz, ellos me acompañaban a predicar a una misión, que la iglesia no tenía nada que ver con esa misión. Nosotros nos costeábamos de nuestro propio dinero la ida a predicar esas misiones. Y en una ocasión, yendo de camino, porque caminábamos a veces 2 o 3 horas, decía uno de esos hermanos: hermano, ¿por qué nosotros siempre somos los que lo acompañamos? ¿Por qué nosotros siempre somos los que andamos aquí? Allá hay más varones, allá hay más hermanas que pueden acompañarle para que vengan. Y a veces tenemos ese concepto, ¿no? Allá hay más, pensando que allá hay más, y no lo hacemos. Y yo les decía a los hermanos: ¿ustedes están contentos con lo que están haciendo? No, sí, no. ¿A ustedes les nace venir y acompañarnos? No, sí, no. La verdad es que sí, nos nace y venimos, y no nos interesa dejar un rato de trabajo para venir y apoyarles y venir a predicar acá. Yo les dije: miren, hermanos, mientras ustedes tengan ese gozo de hacerlo y esa intención de hacerlo, háganlo, porque lo están haciendo para Dios y no para los hombres. Nosotros, cuando íbamos a predicar, no recibíamos de la gente ni tan siquiera el pasaje de regreso, ni ellos el pasaje de regreso. Ahora sí que, como comúnmente se dice, todo era por amor. Eso sí, llegando nos daban una muy rica comida dentro de su falta de cosas. Nos daban una muy rica comida y después, antes de venirnos, nos servían una taza de café bien negro con un pedazo de pan. Y haga de cuenta, como dicen para allá, y haga de cuenta que nos regresábamos bien pagados, bien servidos. Frijolito nuevo, tortillas recién hechecitas, salsa para la hermana Orquídea, que come salsa, yo no. Calabacitas tiernitas de cortarlas de allí.
Y los hermanos nos decían, cuando regresábamos, hermano, es una bendición servir a Dios en lo que podamos hacer. Pero Marta estaba tan afanada, estaba tan preocupada, no tanto por sentarse y oír la palabra, sino por presentar una comida que tal vez no era malo, pero que en ese momento no era la prioridad. ¿Qué realmente es malo, hermanos? Es malo, por ejemplo, cuando es tiempo de estar en la casa del Señor y usted está en otro lugar. Eso significa que sus prioridades están mal. Cuando nosotros ponemos como prioridad otras cosas que no sea Dios, eso es particularmente lo malo. Porque ambas cosas se pueden hacer, ¿sí o no? Ambas cosas se pueden hacer. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Como que ya estaba molesta Marta, ¿no? ¿No la nota así un poco molesta? Mira nomás, yo para arriba y para abajo y María. ¿Cómo está María, hermanos? ¿Dónde está María? Está sentada. Y cuando llega Marta, imagínense este cuadro. Y cuando llega Marta y le dice al Señor, tal vez el Señor Jesucristo está sentado en una silla, y tal vez María está sentada literalmente en la tierra, en el piso. Y llega Marta y le dice, Señor, por favor, dile a María. Y tal vez María levanta su cara. O tal vez María agacha más su cara y dice, ahí viene Marta. Ahí viene Martita, la trompo chillador, que anda para arriba y para abajo, y para arriba y para abajo. Anda para arriba y para abajo, pero no se da tiempo para qué. No se da tiempo para oír la palabra. Hace y deshace y va y viene y tanta cosa, pero no se da tiempo para oír la palabra. ¿Será que así somos nosotros? Puede ser. Jag vill där inte gömma sig. ¿Por qué no tenemos una platiquita a ver si es cierto que se sabe? Parada y turbada. Inmediatamente Jesús le dice a María, hombre, levántate y ves a ayudarle a tu hermana. ¿Eso dice? No. Vamos a ver qué es lo que dice. Respondiendo Jesús le dijo, a ver, hasta ahí. ¿Cómo le dice? ¿Qué tono le parece? ¿Qué tono le parece? A ver. Ay, Marta. Ay, Florecita. Ay, Sarita. ¿Cómo la nombra, verdad? Oh, ay, Juanito. Ay, Arturito. Ay, Luisito. Ay, Miguelito. Ay, Raquel. Me faltó Raquel, pero ahí vean también. Ay, Raquel. Note. Aunque la palabra no tenga un signo para tratar de entender, creo que nuestra imaginación nos lleva a eso, ¿verdad? Marta. ¿Cuántas Martitas hay aquí? No vinieron las Martitas, ¿verdad que no vinieron hoy?
Hoy no vinieron, se quedaron en su casa, andan en otro lugar, pero ninguno de los que estamos aquí, pastor, somos martitas. Hoy somos entre semanas. Marta, Marta, afanada, afanada. Y turbada estás con muchas cosas. Quiero decir una cosa en ese texto, ya me voy a terminar. El texto dice que el afán lleva a la turbación. El afán lleva a la turbación. La palabra del Señor nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y súplica. ¿Tenemos un afán? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlo con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer con los afanes? Mateo 6. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ¿por qué todavía seguimos afanados? ¿Pero por qué todavía seguimos preocupados? Porque no hemos aprendido ¿a qué, hermano? No hemos aprendido a llevarle las cosas al Señor y descansar en Él. Yo no sé qué pensamos como creyentes. A veces uno como creyente piensa: el día que yo me muera se va a parar el mundo. Yo no sé qué pensar bien. El día que yo me muera se va a acabar todo esto. Hermano, usted adelante con confianza. Déjeme decirle que las cosas van a seguir. Van a seguir. No es que para que se hagan bien las cosas las tengo que hacer yo. ¿Y el día que usted no esté? ¿Cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros, hermanos, es que nos ganan malos afanes. Ahora, déjenme decir una cosa. Es diferente preocuparse y a ocuparse. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en estas cosas. No le dice Pablo: preocúpate, lectura, exhortación, todo eso, no dice que se preocupe, dice ocúpate. Marta, Marta, afanada. Así que el afán lleva a la turbación. Y la turbación, hermanos, tiene que ver con algo incierto, tiene que ver con la incertidumbre. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo de lo que tiene que ver con la turbación. ¿Cuántos, por ejemplo, de ustedes hemos visto, por ejemplo, cuando llueve mucho y el agua en la regadera sale turbia? Que dice uno: ¿me bañaré o no me bañaré? Porque en lugar de hacerme bien, a lo mejor me va a hacer mal. Y el agua es incierta, no sabe uno si tiene el color del agua o si tiene el color del lodito o de la tierrita. El afán lleva a la turbación. Y la turbación, hermanos, causa incertidumbre. Y la turbación causa todavía mayores afanes y mayores preocupaciones. ¿Cuántos de ustedes han estado en situaciones difíciles cuando ustedes definitivamente uno dice: Señor, ya mejor te lo entrego en tus manos? ¿No le ha dado resultado? ¿Verdad que sí? Porque allí está uno comiéndose las uñas, jalándose los cabellos, mordiéndose los cachetes, por dentro, por supuesto, ¿verdad? No por fuera. Y allí está uno bien afanado, y bien turbado, y bien preocupado, y haciendo. Es más, hasta el sueño se nos va.
Qué bueno que se nos fue hasta el apetito, pero a mí no se me va el apetito. Pero cuando decimos, Señor, esto ya definitivamente no puedo, está en tus manos. ¿Se acuerdan que hace unos domingos atrás le compartí un pensamiento que leí, aunque no es Biblia? Y el pensamiento que leí decía cuando sientas que ya no puedes estar de pie, arrodíllate. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Y Jesucristo le dice a Marta, pero solo una cosa es necesaria. ¿Pero solo una cosa es importante? No. Pero solo una cosa es necesaria. Ahora vamos a hablar de necesidades. ¿Hay necesidades en esta vida? ¿Básicas? Por supuesto que sí. Hay necesidades básicas. Cuando se alcanzan a suplir las necesidades básicas, pero cuando se quieren suplir necesidades mucho más allá de lo básico, solamente déjenme decir una cosa. Lamentablemente, voy a repetir esta frase, se las he dicho en muchas ocasiones y se las vuelvo a decir. Hay tantos cristianos tan afanados y tan preocupados por lo que no tienen. Hay tantos cristianos tan afanados y tan preocupados por lo que no tienen, que se olvidan de disfrutar las bendiciones que tienen. Me preocupo más por lo que no tengo. Me afano más por lo que no tengo, que se me olvida gozar de lo que ya tengo. Por ejemplo, tal vez muy pocos de nosotros le damos muy poca importancia a la salud. Pero cuando nos empieza a fallar, como quisiéramos, pero ya no la tenemos. Y aún así Dios en su gracia y en su misericordia obra en otras vidas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. ¿Qué le está diciendo Jesús? Tú no has escogido la mejor parte. A veces nos ganan más los quehaceres, los afanes, que nos olvidamos de que solo una cosa es necesaria. Y pensamos que vamos a ser eternos aquí. ¿No es verdad? Pensamos que vamos a vivir para siempre aquí. Si pensamos de esa manera, estamos mal en los principios de la palabra. Porque el apóstol Pablo dice, más nuestra ciudadanía es ¿a dónde? En los cielos. La palabra del Señor nos dice que solamente vamos de paso, somos extranjeros. Vivimos en una tierra que no nos pertenece. Nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos. Allá está nuestro lugar. Nuestro lugar no es aquí. Aquí vivimos, como dice el canto. Aquí vivimos, pero nos iremos. Aquí mientras vivo en mi casita, como dice el himno, de poco valor. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, note, la cual no le será quitada. Aunque tú vengas y me digas, dile a María que me ayude, no la voy a quitar de allí. ¿No es cierto? No la voy a quitar de allí. Ha escogido la mejor parte. Tenemos que ser sabios, hermanos, para escoger las mejores partes. Tenemos que ser sabios para escoger lo necesario. Tenemos que ser sabios para escoger las prioridades. Lo que es más importante para el Señor y para mí. Señor, gracias por darnos el tiempo para meditar sobre tu palabra. Ayúdanos a seguir el ejemplo de María. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu palabra. ¿Cuándo nos pondremos de pie para pedirle al Señor esto? Señor, ayúdame a ser como María. Quiero escoger la mejor parte. Que los afanes, que todo lo que venga no estorbe de escoger la mejor parte. Quiero hacerlo. Afanes, vive, hermano, siempre habrá. ¿Cuántos más le diremos esto al Señor? Señor, ayúdame a ser como María. Aún el ejemplo de Marta me enseña cómo no debo de ser. En ello puedo recibir bendición para mi vida. Gracias, Dios, por darnos el tiempo para orar delante de ti. El afán, los quehaceres, a lo mejor, Señor, han desviado nuestra atención. Y tal vez hemos estado más afanados y más preocupados que atentos a tu palabra. Si lo hemos hecho así, Señor, confesamos este pecado y nos ponemos a cuentas contigo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje lo encontramos ahí mismo. En Lucas 10 y el último